Excelente. Pues vamos a comenzar una clase nueva el día de hoy. Recordemos que este estudio lo hemos dividido o separado en 5 secciones. La primera, que ya la vimos, es la revelación de Cristo, que es básicamente el primer capítulo donde encontramos 18 características de Cristo. La segunda parte es la revelación de la novia. Y aquí es donde estuvimos estudiando el mensaje, las 7 iglesias, y cómo es que Jesús desea que sea la novia, la iglesia. Estamos viendo a la tercera parte, que es la revelación del Padre y de la adoración celestial. Y ya vimos la primera parte que comienza en Apocalipsis capítulo 4. Vemos cómo hasta el capítulo 3 todo ha estado aconteciendo como en un ámbito terrestre, pero cuando llega al capítulo 4, viene el ángel y le dice, ahora ven, sube acá, te voy a mostrar lo que está ocurriendo en el cielo. Y le muestra una escena hermosa que les dije, si la podemos entender y la podemos comprender bien, va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestra adoración, nuestra relación con Cristo, con el Padre, la belleza que nos habla de todo esto. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 5, que sigue siendo parte de esta tercera sección, que es la revelación del Padre y de la adoración y lo que acontece en el cielo. Porque recordemos que no podemos comprender todo lo que ha de venir. Esa es una de las premisas para estudiar Apocalipsis. No podemos comprender todo lo que ha de venir si primero no entendemos y conocemos y tenemos la revelación del que ha de venir, que es Cristo. Por eso el mensaje primero viene con Juan, que él pueda entender y comprender y conocer en su totalidad Cristo. Luego la novia, luego le muestra la adoración celestial, y el capítulo 5 es sumamente importante para todo lo que va a venir. Hoy no vamos a entrar a la parte de los juicios, va a ser la próxima semana, pero esto es demasiado importante, este capítulo 5, para lo que tiene que ver con el estudio de Apocalipsis, porque es un momento donde Jesús va a tomar el libro de la mano derecha del Padre y ocurre algo demasiado importante, demasiado hermoso. Entonces, el capítulo 5 es el momento donde Jesús toma el libro de la mano derecha del Padre. Y vamos a irlo leyendo. En esta clase solamente vamos a ver el capítulo 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, en este capítulo, Jesús toma el libro de la mano derecha del Padre. El Cordero toma el rollo y el cielo reconoce que Él es digno de tomar el dominio de las naciones. La profecía que está escrita en este capítulo es demasiado importante y nos debe de llenar de esperanza. Jesús toma el libro. Esto nos transmite la claridad que existe en la identidad de Jesús como el Rey de Reyes sobre todas las naciones de la tierra. Jesús recibe el rollo o el libro. ¿Y qué representa ese libro o ese rollo? Representa el plan de batalla de Jesús para limpiar el mundo entero de toda la maldad y va a preparar las cosas para su gobierno. Y de esa manera la gloria, el amor, la justicia de Dios va a llenar toda la tierra. Entonces, ese libro contiene el plan de batalla para juzgar a Satanás, al falso profeta, al anticristo, a la gran ramera y todos sus seguidores. Ese libro lo tiene el Padre. Lo tiene el Padre, y cuando lo toma en su mano derecha y lo levanta, todo lo que va a ocurrir está en el plan de Dios. Entonces, dice Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Entonces, ¿quién es el que estaba sentado en el trono? A veces confundimos esta parte.
el que está sentado en el trono. Y a veces pensamos que se está refiriendo a Jesús, pero no, se está refiriendo al Padre. De hecho, hay un canto que yo creo que la mayoría conocen que dice, al que está sentado en el trono. Se está refiriendo al Padre. Y de hecho el mismo canto que viene está inspirado en Apocalipsis y después dice, y al Cordero de Dios. El Cordero de Dios es Jesús. Es decir, que aquí el que está sentado en el trono es el Padre. Y el libro lo tiene el Padre. Y en ese libro o en ese rollo está escrito todo el plan de batalla, todo lo que va a ocurrir, es la profecía de todos los acontecimientos, de todo lo que va a estar ocurriendo y el plan de batalla para poner fin a Satanás, para poner fin al anticristo, a la gran ramera y son los juicios que se van a desatar, lo que muchos le tienen miedo. Pero vamos a ver que el Padre lo ha tenido, ese libro. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, es una escena celestial que Juan está viendo, el Padre lo tiene, las escrituras dicen que nadie sabe el día ni la hora en el que ha de venir el Señor, en la segunda venida de Cristo, ni aun el Hijo, solamente el Padre. Pero hay un momento donde el Padre es como que toma ese libro, lo levanta y lo levanta en su mano derecha y cuando hace eso, todo el cielo estalla en una adoración porque saben que es el momento de que comience el plan, el plan de Dios. Entonces, ese libro contiene el plan de batalla para juzgar, repito, a Satanás, al anticristo, al falso profeta, a la gran ramera de Babilonia, a todos sus ejércitos y sus seguidores. Y lo comprobaremos al observar lo que sucede cuando comienzan a romperse los sellos y abrirse ese libro. Ese libro revela la estrategia sagrada, perfecta y suprema para transicionar al mundo del estado actual hacia las profecías bíblicas de restauración y de plenitud. Ese libro contiene los pasos para poner fin al pecado, para detener y romper la maldición y todo lo que obstruye el amor de Dios. Obviamente sin violar el libre albedrío que Dios mismo le ha dado a la humanidad. Es un plan magistral, sublime, perfecto, que no existe criatura capaz de llevarlo a cabo. Y de ahí la pregunta que vamos a ver en el versículo 2. ¿Quién es capaz de llevar a cabo tan hermosa, tan importante responsabilidad? Que lo vamos a ver en el siguiente. Entonces, ese libro es el rollo que contiene todo el plan, todas las profecías, todos los juicios que van a ser desatados. Dice que está sellado con 7 sellos. Habla de 7 sellos. Y el número 7 en las escrituras nos habla de perfección y también de finalización. Los sellos no son parte del contenido dentro del rollo, por lo tanto, cada uno de los 7 sellos deberán de ser desatados antes de mostrar el contenido. Es decir, es como un libro o un rollo que tiene sellos, lo cual sellan y no permite que esté abierto, y al desatar cada uno de los sellos, es como que una parte se abre, una parte del libro, una parte del rollo se abre, y entonces se puede mostrar el contenido que hay en esa parte. Sí me voy a dar a entender. Entonces, los 7 sellos destapan la porción del contenido que hay en ello. Voy al siguiente versículo. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y hace una pregunta, dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Juan, recordemos que Juan está viendo esta escena en el cielo. Y es una pregunta sumamente increíble. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir? Porque recordemos, la escena está el Padre sentado en el trono, levanta el libro y cuando lo levanta todos saben que el plan perfecto de Dios está a punto de cumplirse. Viene el momento de la redención, de la restauración de las cosas, de volver
a los propósitos de Dios, del Padre que tenía desde el inicio, desde el Génesis. Entonces está ahí y Juan está viendo toda la hermosura, la majestad, y llega un ángel, dice que llega un ángel fuerte y hace una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El ángel pregunta, es la pregunta que está diciendo: ¿quién es digno? ¿Quién es merecedor? ¿Quién es capaz de llevar a cabo semejante plan? La pregunta tiene dentro de sí misma: ¿quién tiene la autoridad para gobernar toda la tierra? O sea, dentro de esta pregunta se está diciendo, se está cuestionando quién tiene el poder, quién tiene la sabiduría, quién tiene la habilidad de juzgar a los que se están corrompiendo en la tierra, y quién tiene la capacidad de detener la maldición sin violar el libre albedrío de los seres humanos. Dentro de esa pregunta se cuestiona quién posee la humildad y a la vez la capacidad de ejecutar esa tarea y asumir el rol de gobernar la creación para que nunca más se vuelva a corromper. Todo eso está contenido en esa pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, no es una simple pregunta como para decir, como, ¿quién es libre de abrir el libro? Sino se sabe, el ángel sabía y todos sabían que dentro de ese libro estaba escrito el plan glorioso para ponerle fin a la maldición, ponerle fin al pecado, y que alguien debe de ejecutar esos juicios. Entonces, en ese sentido tiene esa pregunta. El versículo 3. Y ninguno, recordemos que es Juan el que está narrando esto, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado, está hablando Juan, lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Entonces Juan llora, es como que entra en una especie como de crisis, de ansiedad, de angustia, porque sabe, es como que Juan entra en la realidad de que no existe nadie capaz de llevar a cabo un plan de tan grande magnitud. Sabe, Juan está entendiendo que este libro contiene el plan maravilloso de Jesús, del Padre, de los cielos, para ponerle fin a la maldición, al pecado, porque lo levanta el Padre y llega el ángel y dice: ¿quién es digno? Y mismo Juan está relatando: ninguno, nadie, ni en el cielo, o sea, ni los serafines, ni los ángeles, pero tampoco en la tierra, ni debajo de la tierra, no había nadie que tenía la autoridad, la capacidad de abrir el libro. Dice, ni siquiera de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. Y entonces Juan como que empieza, llora, es como una especie de crisis de ansiedad. Dice: yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan se da cuenta de esa realidad, que no hay nadie capaz de llevar a cabo un plan de tan grande magnitud. Entre todos los seres celestiales, nadie fue hallado digno, ni en la tierra, ni entre todos los ministerios, ni las personas que Dios usa. Nadie estaba en ese momento. Juan se da cuenta que nadie estaba a la altura para poder detener completamente el plan de Satanás, ponerle fin total al pecado. No había nadie debajo de la tierra, ni siquiera aquellos que murieron en Cristo, ni siquiera los héroes de la fe. Tal vez, no sé, eso no lo dice, pero yo me imagino que Juan, o sea, ni Abraham, ni Moisés, ni Elías, ni los libertadores, ni los reformadores, ninguno de ellos cumplía el requisito. Es como que es tan sagrado y tan sublime ese plan que ni siquiera pueden mirarlo o leerlo. Lo cual está implícito una dificultad de entenderlo, por lo cual es necesario que alguien en quien podamos confiar, aunque no comprendamos todo, pueda tomarlo, leerlo y sobre todo ejecutarlo. Entonces el versículo 4 dice: yo lloraba mucho, porque Juan entiende la relevancia que tiene ese libro, la complejidad de lo que está por ocurrir, de lo que va a ocurrir. Y se llena de tristeza, de ansiedad, de angustia, de pensar que nadie puede ejecutar ese plan sin violar las leyes espirituales.
Al igual que un hombre como Adán tenía que recuperar la autoridad perdida en el Edén, sería un hombre con ciertas características quien estaría habilitado para tomar las riendas de la creación y establecerse como rey. Entonces, nadie cumple los requisitos. Si Juan entra en una combinación de angustia, de tristeza, de desesperanza, porque sabe que ese libro tiene el plan para ponerle fin a la maldición, y entonces dice, no hay nadie, y si no hay nadie capaz, entonces, ¿cómo se va a poder llevar a cabo nuestra redención total? Versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, hey, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces Juan está desesperado, pero es una especie de desesperación porque sabe lo que contiene ese libro y dice, no hay nadie que sea capaz, ni los héroes de la fe, ni los ángeles, ni los serafines, no hay nadie. Y se lloraba mucho porque entendía la complejidad, la relevancia. Entonces se le acerca uno de los ancianos, los que vimos en el capítulo 4, los 24 ancianos. Se acerca uno y le dice, tranquilo, no llores. Hay uno que, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, y no solamente para abrirlo, sino desatar sus 7 sellos y ejecutarlo. Y menciona el león de la tribu de Judá. Aquí hace referencia al león y al cordero. Entonces Juan ve a un hombre que posee la ferocidad, o sea, el león, y la valentía, la valentía de un león, pero también la ternura, la humildad de un cordero, que vamos a ver en el versículo adelante, que habla del cordero. Y en los textos judíos se usaba al león para expresar valor, poder. Entonces Juan se da la vuelta esperando ver a un poderoso héroe, alguien, pero lo que ve es un cordero. Vamos a leer el versículo 6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces Juan se da la vuelta porque se le acerca uno de los ancianos y le dice, tranquilo, hay uno. Y quizás Juan está esperando ver a alguien extremadamente poderoso, y lo que ve es un cordero. Los corderos eran los más vulnerables del rebaño. Lo más significativo para Juan es que se trata de un cordero, y dice un cordero inmolado, es decir, un animal sacrificado. El cordero en el libro de Apocalipsis, Jesús es representado como el cordero 27 veces. Es un término, un título importante, porque Jesús es representado en Apocalipsis 27 veces como el cordero. Sin dudas es la representación que más se repite, el cordero, refiriéndose a Jesús. Este es un título, el del cordero, que nos conecta con la historia completa. Dios le dio al pueblo de Israel, le pidió perdón al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero antes de ser liberados. ¿Se acuerdan? En Egipto. Juan el Bautista presentó a Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo. Lo vemos en los evangelios. En la cruz, Jesús aseguró esta promesa, pero durante su reinado en la tierra tendrá cumplimiento total, y al final, al poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, como lo dice en 1 Corintios 15. Entonces, sobre el mundo desobediente, vamos a ver la próxima semana, que es a partir del capítulo 6, cómo van a caer las plagas. Así como en Egipto, pero así como la sangre del Cordero Pascual liberó a Israel del juicio, en la muerte de los primogénitos, la sangre de Jesús protegerá a su pueblo durante los juicios de Dios que van a caer sobre la humanidad. Y la victoria de Jesús es como otro éxodo, como un nuevo éxodo, pero es el mismo Cordero. Y va a haber, hay una acción que dice abrir los sellos. Cuando Apocalipsis dice que él es el digno de abrir los sellos,
lo que está queriendo decir que es para soltar los acontecimientos de juicios que vamos a ver en el siguiente capítulo, que es el capítulo 6. De hecho, es la parte más extensa, que es del capítulo 6 al capítulo 19. Vamos a ver todos los juicios, los 21 juicios. Solo Jesús tiene la habilidad de abrir los sellos, de desatar los juicios de Dios. De hecho, son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Pero bueno, hasta este momento solamente se han mencionado los sellos. Los juicios de Dios van a exterminar y remover todo lo que obstruye el camino de Dios hacia nosotros, hacia sus hijos, hacia su iglesia. Entonces dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Esta parte de los 7 cuernos indica que los cuernos en la Biblia indican poder y autoridad. Los cuernos en las escrituras indican poder y autoridad. Y el número 7 indica perfección. Entonces está hablando cuando menciona que tenía 7 cuernos, lo que está denotando es que Jesús, el mismo cordero que vemos en Éxodo, que el que mencionó Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los cuernos indican poder y autoridad y el 7 indica perfección. Y después dice, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, y recordemos, una de las principales reglas de la hermenéutica para estudiar la Biblia en general, pero sobre todo Apocalipsis dice lo que significa. O significa lo que, y si no significa lo que dice. Aquí dice lo que significa los 7 ojos y nos dice qué significan esos 7 ojos. Son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vimos al inicio, en el capítulo 1, que los 7 espíritus de Dios representan al Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Las 7 facetas del carácter del Espíritu Santo. Entonces, los 7 ojos, aquí dice, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, es decir, la plenitud del Espíritu Santo. Y también nos indica que Jesús posee, también puede tener la aplicación, porque cuando en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, se mencionan los ojos habla de conocimiento. Y nuevamente, el número 7 habla de plenitud, es decir, lo que está diciendo que el Cordero Inmolado es el que tiene todo el poder, toda la autoridad, pero también todo el conocimiento. También los 7 espíritus de Dios se refieren al Espíritu Santo en sus múltiples manifestaciones. Versículo 7. Versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto es una de las partes sumamente gloriosas de Apocalipsis, que quizás muchas veces las hemos leído así de paso, pero esta es de las más gloriosas, porque está el Padre, dice, es el momento de ponerle fin al pecado, lo toma en su mano derecha, mientras el ángel dice, ¿quién es digno? Juan empieza a entrar en una especie de desesperación, de tristeza, porque se da cuenta que no encuentra a nadie, pero de repente viene un anciano y le dice, tranquilo, no llores, hay uno digno. Voltea y dice que ve un cordero como inmolado, o sea, sacrificado, con todo el poder, todo el conocimiento. Y esta parte es de las más gloriosas. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre. Esta escena es una de las profecías más relevantes de toda la Biblia. Apocalipsis capítulo 5, versículo 7, es una de las profecías más relevantes de toda la Biblia, porque Jesús toma de la misma mano del Padre el rollo que está sellado con sus 7 sellos respectivos. Y este solamente puede ser abierto después de que se desate en uno de ellos. Es decir, está cerrado y después de que se desate en cada uno de ellos va a poder ser abierto. Y al tomar el rollo, Jesús está aceptando el hecho y el proceso y el comienzo de la purificación y del gobierno en la tierra. Y este acontecimiento va a determinar el inicio de la temporada final que culminará con el regreso glorioso de Cristo a la tierra. Versículo 8.
Versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, recordemos, vayamos siguiendo esta secuencia. Jesús toma el libro de la mano derecha de ¿quién? Del Padre. Dice, cuando hubo tomado el libro, o sea, Jesús lo toma, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, es decir, de Jesús. Todos tenían arpas y copas. Esto es bien interesante. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Quiero que entendamos bien esta parte. Esta es de las más gloriosas. Jesús lo toma de la mano derecha el libro y el Padre le dice, hijo, es momento, es tiempo de ponerle fin a lo que iniciaste hace más de 2000 años. Y en ese momento estalla el cielo en una adoración tan excelente. Y dice que los 4 seres vivientes, los que ya habíamos visto, que son los ministros de adoración en el cielo, los 24 ancianos, todos estallan en una adoración, se postran delante del Cordero, pero menciona algo característico, que todos tenían arpas y copas. Y dice, las copas eran de oro y estaban llenas de incienso. Y ahí mismo nos dice, ese incienso, recordemos, una de las reglas de Apocalipsis. Apocalipsis nos va a decir lo que significa. Entonces dice, son las oraciones de los santos. Es decir, fíjate, esto, si lo podemos entender, es muy hermoso, es muy glorioso. Todas las oraciones, toda la intercesión que por más de 2000 años se ha hecho, clamando, ven Jesús, Maranata, ven Jesús, está en esas copas. Todas las oraciones que hemos hecho por más de 2000 años clamando, ven Jesús, te esperamos. El Espíritu y la novia dicen, ven Jesús, Maranata, Maranata. Maranata es una palabra aramea que significa ven pronto. Todas esas oraciones, todo ese clamor que durante más de 2000 años ha hecho la iglesia diciendo, ven Jesús, ven a redimirnos, están en esas copas llenas. Son copas llenas de oración. Jesús va a abrir el primer sello solamente después de que cada copa de oración esté llena al final del siglo. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia de oración, o debe ser una iglesia de oración, que llena copas para que sean derramadas delante del Cordero, que es el que va a abrir el libro. Versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, ese es el momento donde explota en adoración el cielo. Cada uno tenía un arpa, o sea, nos habla de adoración. Tenían copas y esas copas nos habla de oración. Es decir, que la iglesia de los últimos tiempos dos características que debe de tener es oración de intercesión y adoración. Esa es una característica que debe de tener la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia verdadera. Oración de intercesión y adoración. Eso significa arpa y copa, intercesión y adoración. Y entonces se desata una adoración y se cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Esto es un cántico. Ahorita lo leemos así como, pero es una canción. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eres digno. Se refiere a que Jesús es el único merecedor y el único capaz de abrir cada uno de los sellos de juicio que va a limpiar y va a purificar la tierra. Que Él es el único capaz de liderar todos los gobiernos con amor, con sabiduría, con justicia. Y Jesús se merece ese gran honor, porque cuando Jesús tuvo toda la gloria y el poder en el cielo, como lo dice Filipenses, lo dejó absolutamente todo para transformarse en un hombre
y de esa forma morir por cada uno de nosotros. Lo que dice ella, pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no se aferró y todo, o sea, el momento que él tuvo la gloria, decidió dejarla por un momento para transformarse en un hombre y morir por cada uno de nosotros. Él hizo ese tremendo acto de amor para ofrecernos salvación eterna. Y a través de cada una de sus hermosas y decisiones llenas de amor que hizo Cristo, nos ha demostrado su amor una y otra vez. Cada acto, cada cosa que él hace siempre está diseñado y pensado en bendecirnos a nosotros como sus hijos, como los seres humanos. El diablo, por otra parte, sabemos, la Biblia dice que Satanás es padre de toda mentira. El diablo es mentiroso, especialmente cuando nos dicen que Jesús no vale la pena. Cuando dice, digno eres de tomar, esta vez está diciendo, Jesús vale la pena. Cuando estemos pasando tribulaciones, cuando deliberadamente nos acusen por seguir a Cristo, nos maltraten, constantemente el diablo nos va a querer decir, hey, ya déjalo todo, no vale la pena, no vale la pena seguir creyendo a Cristo, no vale la pena seguir sirviendo, no vale la pena seguir predicando. Esto de amar y seguir a Jesús, cada vez conforme se acerquen más los tiempos finales, va a haber momentos donde se va a poner difícil las cosas para los seguidores de Jesús, para los que predican, para los pastores. Y el diablo, y va a haber personas que el enemigo va a utilizar para decir, hey, no vale la pena. Déjalo todo, olvídalo. Eso de seguir a Jesús está muy complicado, es difícil, no vale la pena. Aquí el cántico celestial es, Él es digno, es decir, Él vale la pena. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él hace y todo lo que Él hará, vale la pena seguirle. Jesucristo es digno de nuestra confianza, digno de nuestro amor, digno de nuestra fe, digno de nuestra devoción. Vale la pena seguir a Jesús hasta el último momento. Y cuando los acontecimientos finales se desaten, esta verdad va a tener una gran relevancia como nunca antes, como nunca antes. Vale la pena seguir a Jesús, vale la pena. Versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Fíjense, estas palabras indican que Dios no solamente nos llamó para ir al cielo algún día, nos ha llamado para orar, nos ha llamado para adorar como sacerdotes, pero también como reyes. Es decir, vamos a gobernar con Él. La redención que describe este coro celestial no es solamente una mera devoción personal, sino se trata de la entrada a una comunidad de fe intercesora destinada a gobernar el mundo con Cristo. Y lo vamos a ver en los últimos capítulos, en el capítulo 20. También esto se ve en Daniel. Entonces, el propósito final de muchos cristianos es simplemente ir al cielo y ya. Pero aquí nos está dejando claro que el destino final será gobernar literalmente sobre la tierra con Cristo. Es un hecho que vamos a ver cuando veamos este episodio de los 1000 años. Entonces, en esta declaración existe un entendimiento implícito y real que conecta el hecho de que el Cordero tome el libro con el inicio del gobierno físico de los santos, es decir, de los seguidores de Jesús en la tierra. Y todos los juicios que se van a desatar de la gran tribulación son el comienzo o van a marcar el comienzo de una nueva etapa donde Satanás, el anticristo, el falso profeta, la gran ramera y todos sus seguidores van a ser destronados y toda la tierra va a ser administrada, va a ser gobernada por Cristo y por los hijos de Dios de forma literal. Entonces, es por ese motivo que cuando el Cordero, cuando Cristo toma el libro, hay una explosión de adoración celestial porque se sabe en el cielo que llegó el momento que fue profetizado por cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y el versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y fíjese, aquí hasta nos da números.
y su número era millones de millones. O sea, es una adoración y estruendosa, una explosión de adoración. Y nos da un número, dice, eran millones de millones que decían a gran voz, y nuevamente el canto de adoración. El cordero que fue inmolado es digno, o sea, vale la pena, es el único que puede hacer esto. Tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Menciona siete cosas. Nuevamente, siete es perfección. Entonces, no tengas miedo a las señales. No tengamos miedo a las señales. Porque son señales de que nuestra redención está cerca. El cielo viene a la tierra. Jesús vuelve a encontrarse con nosotros. Estamos viviendo, y lo vamos a empezar a ver una vez que empezamos a ver ya el capítulo 6, pero que estamos viviendo es este momento de principio de dolores. Lo que estamos viendo de lo que está ocurriendo en la guerra de Israel con Palestina, lo que acabamos de ver que está ocurriendo en Acapulco, desastres naturales, terremotos, señales, guerras, pestes, esta situación de la pandemia, todo esto ha sido principio de dolores, son señales que estamos empezando a ver, principio de dolores. Y esto no es algo que debe de darnos miedo. No tengas miedo a las señales porque son señales de que nuestra redención está cerca, de que el cielo viene a la tierra, de que Jesús va a volver para encontrarse con nosotros. Entonces, Jesús recibe una serie de exaltaciones sin precedentes. Él recibe este favor de parte del Padre. Y también de los líderes de la tierra van a depositar todos sus recursos a los pies de Cristo. De hecho, son 7 exaltaciones que recibe, que se menciona en este canto. Y dice, Él es digno de 7 cosas. Una, del poder. Y ese va a ser ahora en el ámbito político. Él recibe toda la autoridad gubernamental para gobernar todas las naciones de la tierra. Menciona riquezas. Ahora, aquí está implícito el ámbito financiero. Él va a recibir todos los recursos de todas las naciones de la tierra. Literalmente, Cristo viene para gobernar las naciones. Recibe la sabiduría. Es decir, que en el ámbito va a reinar también el ámbito intelectual. Él recibe toda la autoridad intelectual de todas las naciones de la tierra, porque Cristo posee el entendimiento de cómo restaurar cada ámbito, cada esfera cada situación en las naciones. Esto lo vamos a ver en el milenio, político, económico, familiar, en la educación, en todo. Él es digno de recibir la fortaleza, es decir, el ámbito físico, laboral. Esto aquí viene implícito que él recibe la autoridad física y laboral de todas las naciones de la tierra, porque Cristo literalmente va a venir a gobernar. Es digno también de recibir gloria, es decir, que también todo el ámbito espiritual, Cristo recibe en ese momento la autoridad espiritual sobre todas las naciones de la tierra. Él tiene la autoridad de impartir el poder del Espíritu Santo y la gloria de Dios cuando y como a Él le plazca. Una impartición, va a tener el poder para desatar una impartición sobre los reyes de la tierra. Y Él es digno de recibir honra, de recibir bendición y alabanza. Entonces son 7 esferas que se menciona aquí para el reinado de Cristo en la tierra. Y vamos a leer los últimos 2 versículos de este capítulo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, es decir, todo el mundo entero dijo esto. Al que está sentado en el trono, recordemos Apocalipsis cuando dice al que está sentado en el trono, ¿a quién se refiere? Al Padre. Y al Cordero, el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. O sea, decían, así sea.
Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, que la iglesia de los últimos tiempos, hay un canto que constantemente debe de tener. Eres digno, eres digno, eres digno. Y será una iglesia, o debemos ser una iglesia que está fervorosa en adoración, una adoración que se escucha hasta el cielo. Porque si te fijas, lo que está viendo ahora en este momento Juan, lo que está oyendo, no es una adoración que ahora comienza de los 4 seres vivientes. Aquí necesitamos prestar mucha atención. Anteriormente, es una adoración que comienza a los 4 seres vivientes, que son como los ministros de adoración. Ahora, de quien Juan oye la adoración, dice de todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, oye decir. Es decir, y después dice, y los 4 seres vivientes decían amén. Cuando ellos escucharon eso, decían amén. Es decir, aquí yo quiero que te imagines una escena, dice, oí decir. Porque antes de desatar los sellos, Juan oye que todo lo creado que está en los cielos, en la tierra, esto nos incluye a nosotros. Cuando dice, y oí que, o sea, lo que es lo creado en la tierra nos incluye a nosotros, nos incluye a la iglesia, nos incluye a los cristianos. Y debajo de la tierra, dice que Juan oyó decir, o sea, oyó una adoración que cantaban al que está sentado en el trono, es decir, el Padre, y al Cordero Jesús. Esto solo puede realizarse a través de la influencia del Espíritu Santo. Nos está hablando de un fuerte mover de intercesión y de adoración. Por eso hace rato les decía, la iglesia de los tiempos finales debe ser una iglesia que tenga este modelo de arpa y copa. Arpa y copa. Arpa, adoración; copas, intercesión, oración. Es un fuerte mover de intercesión y de adoración. Eso va a ser la antesala del cumplimiento del plan de Jesús para restaurar la tierra. Entonces, Juan oye esto y los 24 seres vivientes se unen y dicen amén. Y los 24 ancianos se postran. ¿Te imaginas qué increíble que nuestra adoración pueda llegar hasta los cielos y los 4 seres vivientes, que es real, que existen, que están ahí, digan amén, lo que están cantando? Cuando hay una adoración, una adoración de intercesión y una adoración fervorosa, los 24 ancianos dicen amén, amén, así sea. Y se une, o sea, es el momento en el que se conecta la tierra con el cielo en una adoración al que está sentado en el trono y al Cordero, que es Cristo. Y aquí termina el capítulo 5. Entonces, vamos a terminar en este momento. Estamos terminando la clase del día de hoy y estamos cerrando esta parte que tiene que ver con la tercera parte de Apocalipsis, que es la revelación del Padre y del ámbito, todo lo que está ocurriendo